Vivencias con Paco Salvador. Ha muerto un hombre extraordinario. Fue presidente del Ecuador, fue alcalde de Quito, fue diputado, fue senador, ocupó muchas funciones importantes en la vida. Fue embajador del Ecuador también en Inglaterra. Se llama Sixto Durán Ballén, se llamó. Conmovió al Ecuador la muerte de él. Un personaje como él es de recordarle toda la vida. Sus frases como "ni un paso atrás" fue una de las demostraciones de su capacidad militar y de su orgullo como ecuatoriano para evitar una guerra con los vecinos. Ha muerto Sixto Durán Ballén, amigo nuestro, amigo del Ecuador, amigo de Quito, amigo de la familia. Para ellos, para toda su familia, le presentamos en nombre del canal y en nombre de mi programa Vivencias, un saludo muy cordial y la tristeza de su fallecimiento. Yo tengo un programa que lo hicimos con Sixto Durán Ballén aquí, de una entrevista, de 2 entrevistas, y el público que vea estas palabras va a recordar lo importante que fue conversar con Sixto Durán Ballén. Pues que Dios le tenga en su gloria, y que el Ecuador lo recuerde con mucho cariño y que la familia lo reciba estas palabras con mucho afecto y con el dolor de haber perdido un gran hombre. Vivencias con Paco Salvador. RTV, el canal de noticias, tiene la honra de invitar el día de hoy al arquitecto Sixto Durán Ballén para una charla sobre 2 viejos amigos como somos. Y estando los dos prácticamente en el umbral de la vida, creo que nos podemos comunicar mejor y podemos conversar de nuestras andanzas pasadas, de nuestra vida, de nuestro trabajo. Especialmente me interesa saber qué ha pasado con mi amigo Sixto Durán Ballén en los años que han sucedido y que hemos admirado su esfuerzo y su trabajo. Yo quisiera comenzar preguntándole, mi querido Sixto, ¿en qué año fue usted a Inglaterra con la beca del British Council? Mi beca fue del año 52 al 53 en desarrollo urbano y regional. Yo previamente había estudiado en Columbia University, como usted conoce, la arquitectura, un curso posgraduado en la Universidad de Wisconsin, pero años más tarde fue cuando se me ofreció esta posibilidad de ir a Inglaterra y fue un periodo muy interesante y creo que me sirvió mucho en mis actividades posteriores. Usted fue el primer becario y le digo por qué, porque yo fui el segundo y en el segundo usted tiene alguna relación conmigo. ¿Se acuerdan? Usted fue ministro de Obras Públicas y yo recibí la beca para el British Council de Londres y usted entusiastamente me regaló un pasaje en KLM, en primera clase, de aquellos pasajes que daban las compañías al gobierno. Y usted me dio un pasaje. Olga dice que no ha sido usted, sino Julio Vera Suárez. Yo sí creo que fue el ministro de Obras Públicas, que era el jefe de las comunicaciones en esa época. Y teníamos la aviación civil, era una de las responsabilidades de ese ministerio, que después la quitaron y pasó al Ministerio de Defensa. Así es. De todas maneras, yo soy, usted también, miembro de la Sociedad de Egresados de Inglaterra, del British Council, y les recordamos con mucho cariño a usted siempre por haber sido el primer becario. Yo fui el año 58, quiere decir que ha sido 5 años más tarde. De todas maneras, yo también creo que fue una gran experiencia la que sucedió. Bien, según mi punto de vista, para usted la primera satisfacción que quería es ser alcalde de la ciudad de Quito. Y creo, por lo que le voy a contar, un día nos encontramos en la biblioteca de Manuel Gijón, usted y yo, y sacó un añejo periódico.
en el cual hablaba de un Sixto Durán Ballén. Cuénteme cómo es eso, Sixto. Bueno, efectivamente, mi abuelo, Sixto Durán Ballén, Sixto Ignacio, yo soy Sixto Alfonso, en ese tiempo era uno de los concejales de Guayaquil y le tocó durante unas semanas actuar como alcalde interino por ausencia, no sabría decirle por qué, del titular. Y usted recordará, porque fue lo que buscamos ese día en la biblioteca, que le conté que mi padre guardaba entre sus recuerdos un recorte de periódico de su papá y que decía que Sixto Durán Ballén, mi abuelo, había pedido a sus concejales que se reúnan por lo menos 3 veces por semana para poder servir bien en la ciudad de Guayaquil. Y había escrito en mano alzada de alguien, Fray Gerundio. Cuando fuimos a la biblioteca a buscar el origen, encontramos que Fray Gerundio era un periódico político que se publicaba, ver que fue muy fácil ese día, y usted estuvo presente, con Manuel Gijón, todavía vivía, gran amigo nuestro, ubicar el periódico con fecha julio de 1915. Yo recuerdo. Yo no había nacido todavía, claro. Pero ¿cuál es la parte interesante? Esta noticia de mi abuelo acababa diciendo: oh, ¿quién nos diera en el Consejo Municipal quiteño un Sixto Durán Ballén? Así fue. Yo no había nacido todavía. Sí, sí. Y entonces yo aumenté, y es lo que usted recuerda, que yo quisiera ser, dije algún día, alcalde de Quito. De verdad que llegué a culminar un deseo, ¿eh? Y querido Sixto, en una reunión social de mi casa, de Corocoto, nuestro común amigo Benjamín Terán Barea lanzó su candidatura a alcalde de Quito. ¿Se acuerda? Así fue. Estuvimos varios amigos, sí. y a la medianoche, en gran fiesta, yo tengo en las rollos grabados de música la dedicatoria y el lanzamiento de la candidatura de Sixto Durán Ballén para alcalde de Quito. De todas maneras, bueno, admirábamos la profesionalidad suya. Usted era un profesional arquitecto que todos que habrían querido que sea el constructor de la vivienda, de los edificios quiteños, y creo que lo fue. De manera que quisiera que me diga si es verdad. Bueno, efectivamente, cuando yo me gradué en Columbia University, como mencioné hace un rato, nos casamos con Finita en ese año 45, y fuimos primero a trabajar 2 años en Venezuela con una compañía norteamericana, y a trabajar precisamente en planificación de algunos edificios, tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. Pero llegó un momento en que comenzó a haber en Venezuela una especie de odio a todo lo que pudiera ser externo perdón, al país. Y entonces ya entró la gana de venir al Ecuador. Regresé al Ecuador con la idea primero de trabajar en Guayaquil, donde tengo mi ancestro, ¿no? Pero vino una oferta para venir a Quito a trabajar en un dispensario para la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, y pues comenzó a caer una obra, otra obra, ya nos quedamos aquí en Quito, y eventualmente llegué a ser pues el alcalde mono de Quito. Así fue. Y usted se acordará que la banda municipal a mí no me recibía con el Chuya quiteño, sino con Guayaquil de mis amores. Así es. Bueno, yo recuerdo que la fama de Sixto Durán era tan importante y tan grande que yo mismo, se acordará usted, mi querido Sixto, yo adquirí la parte delantera de la Circasiana
en la Colón y 10 de agosto, y acudí donde usted para hacer la programación. Hizo usted un plano de un edificio que habría sido el más grande de Quito, y que lo hizo todo hasta una linda maqueta. Y yo conseguí un préstamo de $6 millones del Banco Nacional de Descuento de Venezuela. Pero cuando ya venía con el chequecito, me informó de una noticia que el sucre será devaluado. Devolví el préstamo y se quedó trunco el convenio con usted de hacer el edificio. Ahora es de Quito. De todas maneras, era su fama como un arquitecto planificador. Más o menos en ese tiempo también usted ya planificó la obra pública. Yo recuerdo, por ejemplo, y le pregunto, Sixto, ¿qué sería de Quito sin los túneles de San Juan? Bueno, aquello fue algo que yo lo había ya pensado como una necesidad muchos años antes, y me tocó la suerte de poder realizarla cuando llegué a la alcaldía, efectivamente. En mi vida, como usted conoce, Paco, han habido varios periodos alternos de estar o en la política, en algún cargo público, o en la profesión, y haber creado en diversas ocasiones diversas agrupaciones de profesionales. Hemos trabajado en Quito, hemos trabajado en Ambato, en Riobamba, en Loja. En fin, tenemos un poco de obra en diversas partes del país, en Manabí, por supuesto, los últimos años, en el tercer periodo, dijéramos, de estar ausente de la vida pública y poder volver a la profesión. Tal vez, Paco, usted me preguntará por qué entré a la política. Y aquí quiero recordar porque era nuestro común amigo Galo Plaza, amigo suyo. Olguita trabajaba como secretaria de don Galo Plaza en la época en que estaban ustedes recién casados. Y cuando vino el terremoto de Ambato del 49, Galo decidió formar un grupo de profesionales que nos buscó de aquí y de allá. Nunca habíamos trabajado juntos antes, y creó la oficina del Plan Regional de Tungurahua, te recordará. Y a mí me tocó en suerte dirigir la oficina de campo en Ambato, y como tal dirigir el estudio socioeconómico. Y fue este estudio socioeconómico que hicimos de la realidad ambateña, que era típica del país, lo que abrió mis ojos a la necesidad de actuar en la política, porque decía yo, y tal vez alguna vez me oyó usted el comentario, de que lo que estábamos haciendo en lindas láminas a color y todo eso, se iba a quedar archivado en algún despacho, pero que para que tenga la tercera dimensión de la realidad se requería actuar en la política. Y eso fue lo que hizo. De manera que Galo Plaza es quizás responsable parte de su ingreso a la política, como es en mi caso, ¿no? Yo recuerdo porque cuando hubo el terremoto de Ambato, la compañía Harold Smith, que también era como un amigo nuestro, fuimos nosotros a auxiliar en Píllaro, donde se había caído la iglesia y todas las casas, y usted era la figura. Eran dos personas, usted y mi querido amigo y suyo también, Monseñor Echeverría, que era el presidente de la programación hecha por Plaza. Pero bueno, en realidad usted ha contado un acontecimiento muy interesante que los ambateños deben recordar con mucho cariño, porque Sixto Durán, a donde fue muy querido. Así, y yo creo que los ambateños tienen de usted muchos recuerdos. Pero en el fondo usted era un planificador de ciudades, eso es, me parece. Sí, y por eso fue que cuando se me ofreció la posibilidad de ir a Inglaterra, lo hice precisamente en el ramo de desarrollo urbano y regional, y que tal vez me ha servido mucho en mis funciones posteriores, tanto públicas como privadas, ¿no? Yo me acuerdo de su estancia como ministro de Obras Públicas de Camila Ponce, ¿no? De Camila Ponce.
serían los años 56, 58, por ahí. Porque yo fui a Inglaterra en 58 con la beca del British Council, más o menos por ahí. Sí, yo fui ministro de 1956 a 1960. Claro. Y luego de eso fui unos años a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo y precisamente en programas de desarrollo urbano y regional. Estuve ahí 8 años y luego volví al Ecuador. Usted ha tenido la dicha de servir al país en varios campos. Fue diputado, fue senador, ministro de Estado, alcalde de Quito, presidente de la República y finalmente yo creo que es el único expresidente del Ecuador que ha ocupado una función de embajador. Y usted, después de haber iniciado en Inglaterra como becario, va a terminar en Londres una misión maravillosa de embajador. Cuénteme algo, ¿qué pasó? Bueno, efectivamente, don Gustavo Noboa, presidente en ese entonces de Ecuador, me ofreció algunas alternativas para representarlo a él. El embajador es un representante personal del presidente de la República, ¿no? Y de las alternativas que me ofreciera, me entusiasmó mucho Inglaterra porque era precisamente la posibilidad de volver a donde yo había estado pues durante un tiempo en estos estudios y fueron tanto los años de estadía en Inglaterra, el 52-53, como luego en la embajada del 2001 al 2003, 2 periodos muy interesantes de sentirme yo personalmente y creo que igualmente mi familia muy a gusto en Londres. He visto que en Guayaquil se realizó un gran homenaje a usted. Sus amigos se movieron y entiendo que aquí Quito también se prepara para una reunión. Pero antes que eso suceda, ¿por qué le están festejando a usted, Sixto? Cuéntame. Es algo relativamente poco usual que alguien llegue a los 90 años, ¿no? Pero entiendo que más que el cumplimiento de esa edad, la razón del agasajo en Guayaquil y el de acá en Quito es quizá porque parte de esos 90 años los he utilizado en servir al país, en servir a la comunidad, y creo que a lo mejor es un falso orgullo de mi parte pensar que esto ha motivado al grupo de amigos, de colaboradores, tanto allá como acá, y en el resto del país, de agradecerme de esa manera por la oportunidad que me dio el país de servirlo a través, como usted ha dicho, de una carrera que, dicho sea de paso, comenzó mi primer cargo de elección popular fue de concejal en Quito. Eso no sabía yo. Sí, yo fui elegido en una lista que estaba en tercer lugar y quedé de suplente del licenciado J. Roberto Páez y del gerente de la Caja de Pensiones de Telmo. Exacto. Y de Jaime Acosta Velasco. El licenciado J. Roberto Páez, en los años que estuvo de concejal, nunca pidió un día de licencia, creo que nunca se asentó de Quito. Pero Jaime, mi buen amigo, por razones de su actividad bancaria como subgerente, tenía ausencias de Quito, bien sea dentro del país y también fuera. De manera que me tocó actuar, como quedaba suplente de uno u otro, me tocó actuar en el Consejo de Quito, de manera que ese fue mi primer cargo. Años más tarde fui diputado por la provincia de Pichincha, que no pude tenerla mucho tiempo porque vino el nombramiento del presidente Ponce Enríquez al Ministerio de Obras Públicas, que lo ejercí durante la totalidad del periodo de Camilo Ponce. El doctor Ponce tuvo 2 ministros que duramos los 4 años, Carlos Tobar Saldumbid y yo. El resto hubo un poco de variaciones, de cambios durante el periodo. Bien,
tanto usted como yo hemos tenido la dicha de encontrar la esposa precisa. Yo creo que los dos tenemos una larga vida matrimonial, cosa no muy común en las personas. De manera que usted cumple también, no hay que decir porque ahí las mujeres se enojan. Yo creo, y no tengo inconveniente en decirlo, vamos en noviembre próximo a cumplir 66 años. La mía si no quiere que diga. Pero la suya es un poquito menos nomás, ¿no? De todas maneras, acertamos con nuestras esposas, a quienes desde este lugar les envío un saludo a Finita y también a Olguita, que algún rato van a ver este film y le estamos recordando. Pero en el momento, mi querido Sixto, yo quiero, con toda mi amistad para usted, ofrecerle una copa de vino y festejar estos 90 años. Mientras tanto, le voy a ofrecer una serenata aquí mismo, mientras tomamos una copa de vino, para festejar estos 90 años de mi querido Sixto. Aquí le doy un apretón de manos y le deseo muy gentil. 100 años más. Entonces, maestro, No, vamos a por escuchar. favor, no, imagínese, 190. Le ofrecemos una canción a nuestro querido arquitecto Durán Ballén. Saludo a los 90 años. Admiro que usted en un estado fenomenal que se encuentra haya cumplido 90 años de unión de Finita y sus hijos, que realmente les deseo lo mejor. Pero cuénteme, usted es muy aficionado a la música también, tiene música clásica. La actual colección que tengo son de los llamados CDs, Claro. que es la cuarta, porque antes tuve los de 78 rompibles, después los de long play, después vino el estéreo, y como poco a poco van quedando esos obsoletos,
Hoy estoy dedicado al CD únicamente, ¿no? Pero la colección que tenía de 33 la he donado a la Universidad Andina. Qué bueno. Próximamente van a abrir una musicoteca. No le llaman discoteca porque tiene otra significación. Así es. Musicoteca. Y cuéntame, ¿y usted en los 90 años aprendió a tocar algún instrumento? El timbre. Digo, otros hobbies tiene, filatélico también es eso. Sí, eso sí. Nadador también ha sido. He sido también. No sé si era caballista. No, cabalgar, al contrario. Al contrario, cuando alguna vez tenía que ir al oriente, por ejemplo, cuando hacíamos carreteras, después de un rato estar en una mula o en el caballo, me tenía que bajar porque estaba temeroso de causar alguna situación desagradable a la comitiva, ¿no? De manera que yo iba a pie y al lado, por ejemplo, una vez con Fausto Cordobés, mi pariente, buen amigo, además, y compañero ministro en la época, fuimos a visitar la cuestión de la Loja Zamora, y él iba a caballo porque es un gran jinete, y yo iba a pie. Gran amigo mío también, Fausto. Un tiempo me dediqué a la fotografía también. Sí. Y llevé a cabo algunas exposiciones a través del Colegio de Arquitectos, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Manta, en fin. Pero me imagino que usted habría sido también crítico de arte, debe ser crítico de arte, ¿no es cierto? No, me ha gustado y tengo un poco de obras de diversos géneros, pero nunca he creído que tengo la capacidad para ser un crítico, en pro o en contra, ¿no? Claro. Sus obras cumbres, que le debe Quito y el Ecuador a usted, el arte quiteño, los arquitectos, la vida, las canciones, o sea, la vida, sus edificios, sus casas, sus oficinas, todo lo que ha logrado usted plasmar en realidad, sus sueños. Los medios constructivos, los materiales eran muy diversos de lo que son hoy. De manera que los primeros proyectos había un poco que casi improvisar el uso de formas, de materiales que podía estar en vigencia. Creo que fui el primer arquitecto acá en aprovechar del vidrio y tener paneles grandes para aprovechar la vista en Quito, que es única, ¿no? Igualmente, comenzar a usar el hierro para las ventanas. Yo me acuerdo que en ese momento todas las ventanas que se construían, puertas o ventanas de hierro, eran básicamente a base de perfiles en ángulo o en platinas que había que improvisar y hacerlo acá. Y en uno de los edificios, el edificio Guerrero Mora, logramos que se pueda importar con perfiles reales para ventanas de la firma italiana Curtisa, y de ahí comenzó pues ya a proliferarse, ¿no? Pero fueron momentos muy interesantes, eso de buscar una nueva plástica y al mismo tiempo tener que adaptarse a la carencia que había en el lugar. Por cierto que, como mencionó hace un rato, esa primera etapa en que tuve tanto éxito que comencé a ampliar el grupo profesional, vinieron a trabajar con nosotros Luis Pérez Arteta, que ha sido también amigo suyo, Osvaldo Arroyo Páez, José Andrade Alvear, Pepín Andrade, que todavía vive, los otros dos ya fallecieron, y esta llamada de Galo Plaza a trabajar en la planificación de la región interrumpió, y luego los años del BID, ese primer periodo de arquitectura casi improvisada. Luego, cuando regresé ya, después de haber vivido 8 años en Estados Unidos, trabajando en el Banco Interamericano, vino una segunda etapa, se formó una nueva agrupación profesional
y nuevamente tuve pues la interrupción cuando decidí aceptar la candidatura de la cual usted hablaba a la alcaldía de Quito y ganarla, y más bien aplicar los conocimientos de arquitecto, de planificador en la labor en el municipio de Quito, ¿no? Vivencias con Paco Salvador. Mi querido Sixto, quiero recordarle que usted me invitó a fumar un tabaco puro y me llevó a conocer este momento que usted estuvo reconstruyendo el Correo, donde ahora es la vicepresidencia de la República, y me hizo ver que el piso de este aparentemente hermoso edificio era peligroso, estaba temblando. ¿Se acuerda usted? Había una serie de edificaciones al frente que eran sobre pisos, sobre vigas de madera. Entonces, de ahí la diferencia de pasar de un sector con losas de hormigón a un sector del tradicional medio. Usted dedicó unos cuantos minutos para hacer un recorrido mientras fumábamos un puro, un habano. Usted me enseñó lo que estaba haciendo para darle vida a ese edificio del Correo que por fuera era precioso, pero que ahora por dentro es una maravilla, obra suya. Antes me había tocado, como ministro de Obras Públicas, un periodo de apellido del presidente Ponce Enríquez de llevar a cabo la renovación y, digamos, fortalecer el Palacio de Carondelet. Y la siguiente etapa me tocó actuar ya en la presidencia de la República y ampliar hacia el edificio de Correos, que estaba prácticamente ya abandonado, y los edificios de al frente, varios edificios de al frente que se adquirieron para el gobierno,
para crear la parte, dijéramos, de oficinas complementarias de la Presidencia de la República que estaban dispersas por toda la ciudad, inclusive la vicepresidencia que estaba muy lejos. Entonces eso significó adecuar dignamente esos edificios para ese nuevo objetivo. Y de los edificios al frente digamos, del correo, del antiguo correo, se adquirió edificio que era de la Unión de Seguros, sí, claro, la editorial Chimborazo, parte de las propiedades del comercio, tanto hacia la calle Benalcázar como hacia la calle Chile, la parte posterior. El esquinero, el tradicional edificio del comercio, estaba ya convertido en propiedad horizontal con múltiples propietarios. Fue muy difícil un proceso de expropiación. De otro modo también lo hubiéramos incluido. Y dicho sea de paso, los edificios de la parte posterior quedaron inconclusos porque ya terminó mi gobierno. Y no sé hasta el día de hoy si alguno de los posteriores gobiernos ha incorporado eso que se expropió y que se había limpiado. Eso eran ya edificios de hormigón armado, de manera que botamos todas las paredes interiores para que haya flexibilidad del uso moderno que se requería con las nuevas funciones. No sé si eso se incorporó o no, supongo que sí. Lo único que alcanzamos a dejar acabado fue la parte de los parqueaderos en la parte baja, tanto hacia la calle Benalcázar como a la calle Chile. Mi querido Sixto, cuando yo era joven tenía una empresa en Manabí, era la embotelladora Manavita, y yo produje un trago que se llamaba Manaba. De manera que yo íntimamente siento también en mi espíritu mi cariño para Manabí. Y este rato quisiera yo sentirme espiritualmente de Bahía, para, como hombre que también ha querido Bahía, ofrecerle una copa de vino a usted, en nombre de la gente de Bahía que le ama a usted. Gracias. Donde yo entiendo que usted hizo un tremendo desarrollo y que Bahía este rato es una gran ciudad que yo pienso que le debe mucho a Sixto. De manera que me hago este rato el Manaba para ofrecerle también una copa de vino a Sixto y agradecerle, porque de todas maneras soy ecuatoriano y me interesa que toda obra que se ha hecho en la nación ha sido importante. Y usted ha sido un baluarte fenomenal en cada uno de los campos. Pero quiero que me hable algo sobre su profesionalismo, sobre el arte, las cosas que usted, los edificios, todo lo que hizo. Usted no quiere acordarse lo del correo, por ejemplo. Yo me acordé porque el puro que usted me invitó a fumar. Yo sigo todavía fumando los puros, a pesar de los 90 años, no me los han prohibido y ahí sigo fumando mis puros. Y sobre todo, no sé si usted recuerda, se volvió una especie de cábala con el equipo de fútbol y me llevaban, vino la Copa América que se celebró el año 94, se adecuaron algunos estadios en 6 o 7 ciudades del país para poder cumplir con los requisitos internacionales, y de pura casualidad cuando se inauguró el primero de estos eventos, yo había estado fumando un cigarro y entré con el cigarro a los camerinos de la selección ecuatoriana para desearles suerte. La siguiente vez que hice lo mismo en algún otro estadio, algunos de los jugadores, y el cigarro, porque lo había llevado la primera vez, entonces saqué un cigarro para demostrarle que sí tenía, y se volvió una cábala. Y 2 o 3 sitios donde por alguna razón no pude ir, perdieron. De manera que el equipo en ese momento estimaba que su triunfo se debía al cigarro. Y lo mismo cuando hacíamos las eliminatorias, que fueron todavía en mi tiempo, para París, para el campeonato en París, ¿no? Y cuando llamé al presidente Mitterrand para pedirle que no se excluya a los estadios de altura de Bogotá, de La Paz y de Quito, hicimos una gestión conjunta los
los tres países, y como al principio no nos hicieron mucho caso, se me ocurrió llamarlo directamente a Mitterrand y explicarle, y fuimos admitidos los tres. Bueno, después de haber charlado de algunos temas, yo quisiera saber, ¿qué le falta a usted para llegar a los 100 años y cumplir la misión que usted se impuso? Yo, como dije cuando acepté la candidatura a la alcaldía y después la presidencia, y cada vez que, una de las 4 veces que estuve como usted en la legislatura, yo lo que ofrecí es hacer el mayor esfuerzo para servir al Ecuador, servir al país, servir a mis conciudadanos. Y el grado de satisfacción por cumplimiento tal vez ha sido variable, porque creo yo que el periodo de la alcaldía, los 8 años de alcalde de Quito, es tal vez el periodo en que yo me sentí que estaba haciendo algo por la ciudad, por el cantón, y quizás es por la ayuda que tuve casi desde el inicio de las funciones de los miembros sucesivos del Consejo Municipal, los señores concejales. Las actuaciones en la legislatura, tanto cuando estuve de legislador, diputado, senador, diputado nacional, como en la presidencia, tal vez no tuvieron el mismo grado de sentirse uno satisfecho, cumplido, porque dependía mucho de terceros, y de terceros que en todos los casos la oposición tenía una posición, como usted ha sido testigo tantas veces que estuvo también en el Congreso, de que en el Ecuador se hace mucha política en el Congreso. No hay la posibilidad, no la ha habido, ni cuando estuvimos en gobierno con Camilo, ni cuando fui yo presidente de la República, ni en las veces que actué. No ha habido la posibilidad de pensar que lo importante es olvidar diferencias y aceptar que si estábamos con las diferencias que pueden haber de opinión, teníamos por delante una obligación de servir, y más bien, y usted lo habrá experimentado también, Paco, supongo yo, un sentido de frustración de que mayorías dictan las políticas a nivel de la legislatura y no siempre se pudo cumplir. Por lo menos a mí me quedó esa sensación del periodo en la presidencia, de sentir que, no obstante que se planteaba cosas a veces muy lógicas, muy necesarias, dependía de la votación que hubiera en la legislatura, en el Congreso Nacional. La única vez en que me sentí apoyado 100% o cerca del 100% fue a raíz del problema limítrofe que tuvimos, de la guerra, que fue una verdadera guerra de 70 días duró hasta que hubo el acuerdo de paz. Cuénteme lo de ni un paso atrás. Bueno, mire, tal vez es interesante una explicación de dónde salió aquello. Los gobiernos anteriores, varios, no habían querido reconocer que había un documento que todo lo inválido que pueda ser, todo lo antijurídico, etcétera, pero que estaba vigente, porque había sido aceptado por los dos países, firmado por los dos países, estaba vigente. Yo nunca, a propósito, reconocí la validez del Protocolo de Río, pero sí reconocí que estaba vigente, como lo reconocieron todos los gobiernos anteriores. No obstante todas las diversas definiciones que habían de la Corte Nacional, el hecho es que cada vez que había un intercambio de diplomáticos, cada vez que se buscaba tal o cual tratado, había de hecho un reconocimiento de la vigencia del Protocolo de Río. ¿Cuál fue el caso mío?
los anteriores gobiernos llamaban a los 4 países garantes como países amigos. Cuando vimos que lo del Perú no era simplemente un evento ocasional, no se trataba de que, como tantas veces en el pasado, una pelea por un partido de fútbol o de voleibol o porque un soldado de un lado se llevó a una mujer del otro lado. No. Cuando vimos que esto ya era en serio, que lo que había era una intención del Perú de, entre comillas, como decían ellos, recuperar sus territorios, yo decidí llamar a los garantes y llamarlos por su nombre, no como amigos, sino como garantes. Y usted recordará, posiblemente Paco, que cuando se pronunció el presidente Carlos Menem de Argentina sobre esto, dijo, y más o menos voy a citar su frase: ha hecho bien Sixto en llamarnos como garantes, porque como amigos, y voy a hacer el gesto que él hizo, hasta como amigos, estábamos hasta aquí, y así lo hizo Carlos Menem, de lidiar los problemas entre Ecuador y Perú. Sixto ha hecho bien en llamarnos como garantes, porque como garantes estamos obligados a actuar. Y a las 48 horas de llamar a los embajadores, vinieron pues a darme la respuesta de cuál había sido la consulta a sus respectivos gobiernos, que en igual sentido estaban proponiendo al Perú que se retirase 8 kilómetros en toda dirección de los sitios de máximo avance. ¿Cuál fue mi contestación, Paco, a los garantes, a los embajadores de los garantes? Decirles: no, señor, esta vez no vamos a retroceder. Esta ha sido la tradicional modalidad como el Ecuador ha perdido territorio. Alguien interviene, amigos, nos retiramos y el Perú está donde nos hemos retirado al poco tiempo. Esta vez no vamos a retroceder. Dijeron que ellos irían a comunicar esto a sus respectivos gobiernos, y ese día en la Plaza Grande, la Plaza de Independencia, había una aglomeración total de la plaza porque sabían que había esta reunión, y yo tuve que salir y dar una información y les dije pues lo que había hecho, que después de oír esta propuesta les había dicho que esta vez no retrocederíamos, y el público se llenó de júbilo y me contagié de eso. Yo dije: sí, esta vez no daremos ni un solo paso atrás. Así que es la frase completa. Así es. Y se volvió un eslogan de todo el país. Pero hoy día de hoy, donde voy, hay gente que no me ha visto, dice: ni un paso atrás. El que fue célebre. Desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones. Dije no, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana. Por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos. No vamos a retroceder. Quiero comentarle algo, Sixto. Yo vine de diputado a la Asamblea Constituyente del 66. Ajá. Y claro, en la carretera Baños-Puyo era un caminito terrible, camino de mula. De manera que yo logré de esa Asamblea Constituyente una declaración del Congreso de que sea obra de prioridad nacional. Pero nadie pudo hacer nada hasta que llegó usted. Y gracias a la amistad común suya y mía con Carlos Menem, se logró en su gobierno el empréstito de Argentina, con lo cual tenemos los mejores puentes del Ecuador, obra de Sixto Durán Ballén y del diputado Salvador Moral, que fue el interesado y que le molesté a usted 1000 veces en sus despachos, hasta que logramos. Vino Carlos Menem acá, fueron al Puyo una delegación importante de arquitectos y embajadores argentinos, y lo logramos. Gracias, Sixto, porque esta carretera Baños-Puyo lo debemos verdaderamente a su decisión de haber ayudado al diputado Salvador a hacer esta gran carretera que el pueblo le agradecerá mucho a usted toda la vida. Conseguimos también un préstamo de Brasil para la carretera que va
al norte, hacia Así, hacia la interoceánica, Putumayo, ¿no? sí. Ahí también se hizo con crédito de Brasil. Pero ahora le cuento que un coronel retirado, que fue creo que presidente del Ecuador, fue a inaugurar, pero no fue nadie a la inauguración. Me invitaron a mí también a la inauguración de la carretera Valles Puyo, pero ni las autoridades de él fueron a la inauguración, de manera que hasta ahora no está inaugurada. Pero ahora es una obra maravillosa, es la iniciación de la carretera que va a toda la Amazonía ecuatoriana. En mi presidencia se completaron varios tramos de la marginal de la selva que llamaba Belaúnde Terry, ¿no? El presidente de Perú. Y quedó, desgraciadamente, por licitada, pero se declaró desierta en el siguiente gobierno, el último tramo hasta el sur, hasta Zumba, en la frontera con el Perú. De otro modo, la marginal de la selva la hubiéramos tenido totalmente el día de hoy. Sixto, si usted tuviera 10 años menos, o 20, ¿qué más haría? Nunca me he puesto a pensar... No se volvería a casar, ¿no? ¿Qué se quedó en el tintero, no? ¿Qué se quedó en el tintero? No, yo creo que estoy muy agradecido a la vida, al Altísimo, que me permitió hacer lo que pude hacer, que me dio una linda familia, 9 hijos, perdimos una, como usted conoce. Estoy ya con 23 nietos, 18 bisnietos y 2 en camino. De manera que, habiendo hecho todo eso, ¿qué más puedo pedir? ¿Le falta algo? ¿Alguna cosa se olvidó? En la vida, digo. No, indudablemente se quedó mucho en el tintero. Camino que no pude hacer por estas circunstancias de la oposición en el Congreso, la que hablé, ¿no? Pudiéramos haber hecho mucho más de no haber existido eso en cada uno de las diversas posiciones, pero como el dicho ese que usted habrá oído de Inglaterra mucho, que decía no use crying over spilled milk, no vale lamentarse de la leche regada. De verdad que lo pasado pasó y lo que vendrá pues Dios dirá. Bueno, yo quiero terminar, Sixto, agradeciéndole a usted la bondad de haber venido a esta reunión que le he invitado a mi programa, que ya estamos poquito conocidos, y que decirle que ojalá podamos en los próximos días o meses poder conversar de otros temas que nos quedan también aquí, porque usted es un hombre público y será por todos los años que le faltan hasta los 100. De manera que espero que nos juntemos, que mantengamos nuestra gran amistad que hemos tenido hasta ahora. Tantos años, de más tantos de medio años. siglo, ¿no? Fue testigo usted del matrimonio de mi hijo Alberto también. Ya ve, sí. De manera que celebro mucho su presencia en este programa, Sixto. Dele a Finita mis recuerdos, dígale que le queremos mucho, la Olguita, Salvador y el Paco, admiramos su familia y le deseo pues que le festeje maravillosamente estos 90 años. Muchas gracias. Yo entiendo que esto es parte de esa celebración, ¿verdad? Así es, con un abrazo que quiero, Sixto. Gracias, Paco. Y lo mejor para usted. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Esta copa de vino por los 90 años. Salud. Y nos va a acompañar un poco el maestro con un poco de linda música del Ecuador. Y pues a nombre del RTV, el canal de televisión, también les saludo afectuosamente. Gracias, Paco.
Esta entrevista con mi amigo Sixto Durán Ballén deja constancia de muchas cosas importantes de su vida, especialmente de su patriotismo, de su manera de ser como ecuatoriano, de su corazón generoso en las actitudes que él tuvo. De manera que le despido con mucho dolor. Él ha sido un ecuatoriano querido, lo recordaremos siempre y le presento a la familia mi tristeza por haber perdido un gran hombre, un gran amigo, un gran ciudadano, un gran político. Eso nomás quería decirle. A Finita, su esposa, sus hijos, va nuestro sentimiento de dolor permanente. Gracias.